Quiero darle la bienvenida a mi próxima invitada. Luzmely Reyes es periodista venezolana, directora ejecutiva de la plataforma Efecto Cocuyo. Hoy, Luzmely, bienvenida. Buena tarde para ti. Gracias. Hoy leía un ex tuyo y me llamó la atención una frase que usamos mucho los venezolanos cuando estamos ante una situación complicada, o cuando estamos agitados o apurados o algo nos angustia o nos preocupa, que es calma y cordura. Ahora, calma y cordura, ¿para quién? Porque yo creo que todos necesitan un poco de ella. Bueno, gracias, Idania. Saludos a toda tu audiencia. Que la calma y la cordura la todos, todos los sectores. Venezuela, perspectiva, vive en este momento una situación muy delicada. Cuando digo muy delicada, tiene que ver con el hecho de todo el afán de cambio que tiene la gente, la necesidad de que se dé un proceso electoral con condiciones de respeto, con condiciones que permitan no solo que los candidatos, sino que la gente pueda expresarse. Entonces, creo que esto nos llama a que todos que tomemos las cosas con un poco de calma, que veamos lo que está ocurriendo y que podamos tener esa cordura necesaria para estos momentos. Es un refrán o es una expresión que creo que sintetiza las cualidades del carácter que se necesitan en este momento. Ahora, ¿tú crees, Luzmely, que en esta oportunidad, fíjate, ayer veía en un canal de información, estaban entrevistando, un colega entrevistaba a un político venezolano de oposición. Y cuando el político refería que en este momento había una diferencia, que en este momento había quizá un punto de quiebre, el periodista le preguntaba, pero eso lo hemos oído cientos de veces y nunca pasa nada. Yo siento particularmente que los venezolanos están cansados. Siento, y la primaria lo demostró, que María Corina en las calles despertó un factor importante, despertó la esperanza, y sobre todo la esperanza movilizó de nuevo al venezolano. Yo no sé hasta dónde va a alcanzar eso, pero tú sí sientes y crees que hay un matiz distinto que el régimen no está viendo, no está escuchando, no está percibiendo. Mira, voy a empezar con lo último. Claro que ellos están percibiendo ese matiz. Claro que ellos saben, porque ellos manejan encuestas, el clima no solo de descontento, que el descontento está desde hace bastante tiempo, sino la necesidad de cambio que se expresa en todas partes y que en todas las encuestas sale esa gran necesidad de cambio. La experiencia indica que cuando una sociedad tiene esa necesidad de cambio, creo que en el caso venezolano, en la historia reciente, lo vivimos entre 1997 y 1990, pues hay que buscar las fórmulas para que ese cambio se canalice, esa necesidad se canalice de manera pacífica. Ellos lo saben. Ahora, ¿qué sucede? Tú dices que tu percepción es que los venezolanos están cansados. Pues mira, yo tengo una hipótesis distinta. Creo que hay un cambio muy fuerte en la sociedad venezolana. No es el país que teníamos hace 10 años, mucho menos el país que teníamos hace 25 años, que por cierto se cumplen esta semana 25 años desde que Hugo Chávez juró en el Congreso de la República y asumió cargo de presidente. Es un país distinto. Claro. Y eso lo saben, la cúpula gobernante lo sabe. Y por eso se está moviendo de la manera como se mueve para reducir a las disidencias internas. Pero además también eso lo saben algunos políticos. Ahora, lo que yo sí creo es que
hay una dirigencia que perdió la conexión con las bases. Sí. La perdió totalmente. Entonces, claro, no pueden entender todavía o tienen una lectura de lo que pasó el 22 de octubre, por ejemplo, muy distinto a la lectura que puedes tener cuando tú hablas con la gente y observas lo que te está diciendo la gente. Claro. También intentaron del lado del gobierno hacer propaganda con el referendo por el Esequibo y les salió el tiro por la culata, pero ellos saben lo que sucedió allí. Y además que en términos de imagen, pues se generaron muchas dudas sobre la capacidad de movilización de las bases. Por supuesto que esto no significa que no haya una base de apoyo, eso la hay. Claro. O sea, durante 25 años el chavismo intentó acabar con la oposición y en general la oposición siempre votó entre 33, 35%, fue lo mínimo de votos opositores que pudimos contar en muchos procesos electorales. Por tanto, un movimiento como ha sido el movimiento del chavismo, pues tenemos que suponer que tiene una base dura y esa base seguramente se va a expresar. Sin embargo, lo que creo que está ocurriendo es que también dentro de ese chavismo en las bases hay un hartazgo contra la dirigencia que está en el poder. Cuando yo me refiero, Luzmeli, a un país cansado, es precisamente a ese hartazgo que hago referencia, a esa necesidad de cambio, tanto dentro del chavismo como de la oposición. Es decir, la sociedad venezolana quiere un cambio, necesita un cambio. A ese agotamiento es que me refiero. Creo que hay una dirigencia política que ha perdido esa conexión que refieres, y que es la conexión que logró María Corina y por eso llegó y está donde está. Y eso lo sabe el régimen. Y por eso, en mi particular percepción, pienso que a veces improvisa y va de aquí para allá y de allá para acá. La acusación contra Sebastiana y esta nota que oíamos de Oliver me lleva a preguntarte, porque me preocupa, si vamos aún a acosar o a buscar el silencio nuevamente. Nunca lo dejaron, es decir, el acoso a los medios, la interferencia, el tratar de interferir las señales, que no podamos abrir efecto Cocuyo o NTN24 o en fin. ¿Pero crees que esto igual va a intensificarse en los próximos días o en los próximos meses? Bueno, si nos atenemos al patrón de comportamiento, pues tenemos que esperar que se asuma desde el gobierno un intento de controlar las narrativas y también controlar los espacios de comunicación. Pero también una de las cosas que creo que nos queda como experiencia es que, pese a que hay desiertos informativos y pese a que caracterizaron muy bien los invitados que estuvieron antes, lo que sucede en términos de proceso de comunicación en el país, a mí lo que todavía me sigue llamando muchísimo la atención es cómo la gente logra conseguir la información que se produce y que producen periodistas profesionales, por cierto, y para poder tomar decisiones. Lo vimos cuando las primarias, su cobertura fue prohibida, según las denuncias que hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y otros organismos gremiales. Y sin embargo, la gente salió a votar y ubicó el centro de votación. O sea, eso fue como una capacidad de organizarse en medio de la falta de información o de un posible caos que se podía producir, y la gente se organizó. Entonces, y eso también pasó en el 2015, por cierto, que eran hasta el momento las elecciones más censuradas que había habido el país. Entonces, en conclusión, creo que sí que, si vemos el patrón que han tenido, pueden arreciar en sus agresiones, en sus intimidaciones, en su intento de que periodistas y medios se autocensuren, que expertos y expertas también guarden silencio y que se genere este vacío de información que ya lo hemos visto en muchísimos espacios con los bloqueos y todas estas tácticas para reducir la posibilidad de que la ciudadanía esté bien informada. Creo que eso no nos debe sorprender. Sin embargo, debo recordar que en los acuerdos de Barbados se firmaron varios puntos que se refieren específicamente
a el tema del acceso a la información y de libertad de expresión. Y creo que eso tiene que ser un punto, tienen que ser unos puntos fundamentales visibilizados en cualquier conversación que haya entre distintos factores que se van a seguir reuniendo seguramente en lo que queda de año, para que eso quede no solamente claro, sino que queden claras las exigencias de periodistas venezolanos, de organismos gremiales, sobre, uno, la necesidad de que el servicio que se presta es para informar a la ciudadanía. Dos, la necesidad de que el gobierno deje de atacar a periodistas y a medios, que los dejen trabajar realmente. Porque este hashtag o eslogan de que informar no es un delito, ciertamente informar no solo no es un delito, sino que informar es un derecho. Y es un derecho que tienen todos los ciudadanos, y en Venezuela necesitamos estar bien informados. Es una necesidad absoluta, ojalá y eso quede claro. Habrá que ver qué rumbo toma el acuerdo de Barbados, que no sé si, bueno, no sé si va a sobrevivir a todo lo que ha venido pasando, pero yo me voy a quedar con algo que dijiste, y es lo que la gente logró hacer de cara a las primarias. La organización que tuvo, la información a la cual accedió, porque eso demuestra que más allá de los intentos que se ha hecho a lo largo de estos años por minar la organización opositora o los canales de información o los canales de comunicación, la gente, los ciudadanos, encontró una manera de tejer esa organización que condujo a esos más de 2 millones de venezolanos que salieron a las calles a demostrar que allí están y que ciertamente quieren un cambio. Yo creo que eso es lo más valioso de lo que hemos logrado recuperar en los últimos tiempos. Luz Mely, tiempo es lo que no me sobra. Gracias por acompañarme estos minutos. Y Dania, muchísimas gracias. Bueno, sé que si me lo permite solamente voy a decir lo siguiente. Claro. La gente consigue información que está siendo producida por periodistas profesionales. Y yo creo que eso es importante también decirlo. Porque si no, estos espacios de vacío de información y de cierta información son propicios para estrategias de desinformación. Entonces, no solamente informar es un derecho, sino que hacer buen periodismo es necesario. Y yo invito a todos los que nos están escuchando a que escoja su medio serio de confianza o sus periodistas que ustedes crean que están dándole buena información, y pues vayan tejiendo también esas redes para poder divulgar buena información, información verificada e información que contribuye a la mejor toma de decisiones. Así es. Un abrazo, Luz Mely, gracias por estar aquí. Gracias.